Paraguay 2023. Hoy tendremos una actualización de uno de los países más buscados en cuanto a libertad y a donde hemos viajado más veces hasta ahora. También tenemos el mayor número de participantes. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo ha evolucionado este apasionante país? Lo analizaremos en el video de hoy. Bienvenido y como siempre, si quieres saber más sobre nuestros viajes, haz clic en el enlace de abajo. A veces ofrecemos nueva información y mostramos un nuevo viaje en vivo. Puedes mirar con gusto y me encantaría que te suscribas si te interesa. Primero, ¿dónde está Paraguay? Está ubicado en el corazón de América del Sur. Paraguay es uno de los países menos conocidos. A veces se lo confunde con Panamá, por ejemplo, que recibe más atención. Pero en general, la mayoría no sabe apreciar a Paraguay. Hoy me encantaría realmente describirlo de nuevo o una vez más para aquellos quienes no conozcan este país emocionante, pues hace varios años se convirtió en mi hogar por elección propia. Y explicaré por qué deberían conocerlo. Si llegas al aeropuerto del país, no vas a decir, «Oh, esto es espectacular». Por eso, para mí, debido a los siguientes puntos, Paraguay también es poco espectacular. Porque no está en ningún lugar, es decir, no está en el radar, ni llama mucho la atención. Tampoco tiene recursos naturales como petróleo que da a dictadores y estados razón para querer poseerlo. Aquí no tienes nada de eso en absoluto, por el contrario, puedes estar tranquilo. Así que, empecemos con diferentes aspectos para acercarnos a este país que para muchos sigue siendo muy exótico. Aunque lo diré de este modo, es un país muy tranquilo, casi aburrido en un sentido positivo. Esto es muy positivo en estos tiempos actualmente locos porque hay una cierta continuidad, una cierta seguridad que se disfruta aquí. Y por eso lo designamos como aburrido de un modo positivo. Así que, empecemos con diferentes aspectos para entenderlo. En primer lugar, ¿qué hay de la inmigración? Es perfecto como plan B y emigración, pues necesitas pocos documentos. Generalmente el costo, dependiendo del proveedor de servicios que te acompañe a hacer tus trámites, ronda los 1.500 euros. Por cierto, el precio no ha cambiado desde 2012, es el mismo. Eso es increíble. Pero es así, es muy fácil de tramitar y tiene muy buen permiso de residencia. Ahora fue ligeramente modificado, pero nada significativo, no tienes que hacer una inversión o algo parecido. Si alguien trata de convencerte de eso y decirte que lo mejor sería que inviertas con él, entonces será mejor hacerlo con alguien más, porque si es así como trabaja y afirma tales mentiras, no le daría más crédito en el futuro. Por lo demás, es muy fácil de tramitar. Obtener un permiso de residencia en la mayoría de los países no suele ser tan fácil. Además, 1.500 euros, tal vez un poco más, es una ganga prácticamente regalado. Por favor, en cuanto a esto, no lo dudes. Por eso es una buena oportunidad para implementar el plan B. Por cierto, a veces también nos preguntan si es que en el futuro seguirá teniendo sentido, por ejemplo, cuando se solicite el carnet digital de vacuna para entrar o salir del país, que ya está planeado por el G20. ¿Hay alguna diferencia dónde estoy? Sí, definitivamente hay una gran diferencia. En pandemia aquí fue muy diferente a otros países. Seguimos con el tema costo de vida e impuestos. Paraguay representa un gran turbo hacia la libertad financiera. Significa que se necesita de 1/3 a 1/2 menos en costo de vida que en Alemania y Austria, y en comparación a Suiza es por supuesto mucho menos. Y al mismo tiempo pagas mucho menos impuestos, y el ingreso gracias al principio de territorialidad es legalmente libre de impuestos. Eso significa que si vivieras en Paraguay, dependiendo de las circunstancias, claro que es individual, tal vez no pagarías más impuestos sobre la renta. Al Estado alemán, al querido Olaf, claro que no le gusta esto, por eso prefieren que no sepas de este tema. Eso significa menor costo de vida e impuestos, y pagas sobre el impuesto local, por cierto, un tremendo y despiadado 10%. Sí. Es lo que quiere el Estado en este caso de tus ingresos locales, y eso es un turbo hacia la libertad financiera. Además, puedes vivir aquí a un nivel muy similar y comparable en principio con el del primer mundo. Incluso aunque la gran mayoría de los paraguayos aún no están listos para esto, en lo económico es un país muy estable. Está en constante crecimiento, con una de las tasas más altas de crecimiento en América Latina desde hace muchos años, y sigue avanzando. Desde 2012 visito el país regularmente y tengo mi domicilio aquí, entre otras cosas. Y solo me queda confirmar siempre lo fascinante que es cómo cambia el país y va avanzando, va mejorando. Este crecimiento no se da en todos los países.
Bien, siguiente aspecto. Clima. Aquí hace calor todo el año. Es imposible morir congelado. No hay posibilidad, no hace suficiente frío. Hay tal vez un par de días donde a veces en el campo puede haber helada, pero aquí hace calor todo el año. Las estaciones, podría decir que son templadas, o sea que en invierno aquí, durante el día, tenemos entre 20 a 30 grados. Es comparable con la primavera que conocemos en los países de habla alemana. Por la tarde puede llegar a refrescar un poco, así que eso es agradable. Y hay aire fresco y puro. Luego, la primavera y el otoño aquí son más o menos comparables con el verano de Europa Central. Tal vez con un poco de lluvia, pero lo normal es de 30 a 35 grados. Y los veranos aquí son... Siempre hay unas pocas semanas muy calurosas. Cuando haga mucho calor, podrías quedarte en un lugar con aire acondicionado o viajar un poco. Por cierto, es al revés, estamos por debajo del Ecuador aquí en Paraguay. Significa que aquí es invierno cuando es verano en Alemania y viceversa. Es decir, que diciembre y enero son meses muy calurosos. Febrero también. Cuando haga calor, aprovecha para viajar. Hay mucho por hacer en Sudamérica y en la Patagonia, que tiene una hermosa naturaleza. Ahí tienes temperaturas más bajas que son agradables, y tiene una grandiosa naturaleza. Por tanto, hay mucho por hacer. Bien, el cuidado de la salud como tema también es interesante al informarnos sobre un país. Puedo decir que, por suerte, no por experiencia personal, nunca lo he necesitado, pero puedo mencionar también que hay algunos médicos de habla alemana, por ejemplo, mi dentista de aquí. Él habla alemán, pero también con los de habla hispana. Es muy fácil arreglárselas. Hay áreas diferentes y buenos médicos, solo hay que buscar. Además, tenemos una comunidad, eso facilita mucho las cosas. Por lo demás, hay clínicas privadas. Yo mismo entré una vez a un hospital. Estaba visitando a alguien que se sometió a una cirugía de apéndice y dijo que es muy recomendable. O sea, no operarse del apéndice, sino el procedimiento en sí. Y esto, hasta donde sé, no fue en un hospital privado, fue una clínica pública en donde él tuvo esta intervención, esta operación, pero todo salió muy bien. Entonces, eso es lo que puedo contarles. Luego está la seguridad. Paraguay es un país relativamente seguro. Quizás deberías tener un poco de cuidado y evitar ciertos barrios. Pero pasa lo mismo en las grandes ciudades alemanas, por ejemplo. Si nos fijamos, es similar. Y Paraguay también es uno de los países más seguros de América Latina. Siguiente, la gente y el idioma. En Paraguay la gente es muy simpática y muy agradable, son personas cálidas. Esto aplica a Latinoamérica en general, básicamente en todas partes. Pero aquí son especiales. Conocí prácticamente casi toda Latinoamérica. También hay que decir que el paraguayo en sí es una clase de persona muy especial y yo creo que se debe a que a través de la historia es muy interesante observar que el Paraguay es un país que siempre se quedó atrás también en el desarrollo económico y ahora está surgiendo más. Esto también se debe a las guerras. Por eso es que aún es de algún modo más natural y original con el contacto que tienen con la naturaleza y con ellos mismos, me atrevería a decir. Eso hace que el paraguayo sea una persona cálida y es muy importante que te sientas cómodo donde vayas a vivir y aquí lo sentirás. Una amabilidad natural y eso es agradable. Te hace sentir sumamente bienvenido y eso es lo que los participantes siempre cuentan de sus viajes, que son grandiosos, tienes que experimentarlo para entender a lo que me refiero. Luego está el punto al que yo denominé el factor de normalidad, palabra clave para referirme a la pandemia. ¿Cómo fue en Paraguay? Puedo responder que hay una diferencia en cuanto a cómo manejan los cambios. Solo diré que por más que me esfuerzo no puedo imaginar que pueda producirse un cambio drástico aquí. No existe esta clase de discusiones, al menos no en esa medida. En este sentido, se puede decir con seguridad que Paraguay se quedó muy atrás en muchas cuestiones. Además, el paraguayo es más bien conservativo. Eso quiere decir que los valores y la familia aún son importantes, cosa que a mí me parece genial. No intenta desestabilizar sus bases. Y todo está estructurado de otra forma, por lo que no tuvo un segundo confinamiento en pandemia. Tras el primer confinamiento, 1 o 2 meses después, todo se fue relajando y no tuvieron que hacerlo otra vez, porque prácticamente todo volvió a la normalidad. Sí te pedían usar el famoso tapabocas, pero a pesar de eso, debo decir que si se te desacomodaba en Paraguay, nadie se enojaba contigo por eso. O sea, eso es lo que tiene esta cultura, no es que
No impongan cosas a la gente como por ejemplo, no hagas esto o haz esto y haz aquello. Es simplemente diferente, es más bien vivir y dejar vivir. Es muchísimo más relajado o más tranquilo como se dice por aquí. Y en cuanto al tema de inversiones, es muy interesante. Justamente ayer experimenté con mi departamento de prueba que tengo aquí, que compré precisamente para probar qué tal funciona y poder informarles a ustedes sobre eso y si es recomendable. Y debo decir que estoy encantado. Se alquiló enseguida. Inclusive rechacé la primera oferta porque quería ver qué tanto tardaba en llegar la siguiente con una oferta más elevada y solo pasó un día hasta la próxima y ya se alquiló. Actualmente tengo un rendimiento por alquiler del 8,6% y eso es tras descontar los gastos. Incluso hay un gran incremento de valor. Sí, por lo menos un 10%, si no es que quizás hasta un 20%. Y ahora, como la transferencia se hizo como hace un año aproximadamente, podría venderlo. O sea que está bien. Ciudad del Este es la segunda ciudad más grande de Paraguay. Muy buen crecimiento, simplemente avanza y sigue desarrollándose. Estando aquí uno nota el beneficio y no sé en qué país te encuentras tú, pero seguro lo estás notando. Al tener un plan B y de ser posible incluso un plan C, dormirás más tranquilo. Bueno, si esto te interesa, lee la descripción del video y regístrate en el link para informarte sobre nuestros viajes. No por nada estos son nuestros viajes más exitosos. Estás invitado para ser parte de esto. Nos vemos la próxima. Serás súper bienvenido a